Es profesor titular de Derecho Constitucional, profesor adjunto en Derechos Humanos, profesor en la Maestría de Derecho Público, especialización de Derecho Administrativo en la UNR. Es profesor invitado en Derecho Comparado, Constituciones Americanas y Europeas en la Universidad de la Sorbona, 3 de Francia. Profesor de la Diplomatura Parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación. Fue diputado nacional entre el 83 y el 87. Fue vicepresidente de la Comisión de Legislación General y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero además fue un correligionario que militó con nosotros y en su paso por la Cámara de Diputados dejó una marca muy trascendente. Fue el impulsor principal de la ley de divorcio vincular, que fue un avance en la legislación argentina formidable en ese tiempo de apertura democrática. Así que, Ricardo, te agradecemos mucho que nos acompañes y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Reconfortado de encontrarme con tantos amigos. Beber un poco el radicalismo hace bien. Y hablar de la reforma constitucional es un imperativo. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un acuerdo. La Constitución es un pacto. La Constitución, en definitiva, es la posibilidad que tenemos en un momento determinado, en una coyuntura determinada, encontrarnos con nuestras diferencias, que las tenemos, distintas concepciones políticas, distintas concepciones religiosas, distintas orientaciones sexuales, distintos proyectos políticos, distintos partidos, matices que de alguna manera nos diferencian. Cada uno concurre a una mesa con sus posturas, con sus objetivos, con sus propósitos, pero es lo que John Rawls, que es un gran cientista político, uno de los grandes asesores de Obama, nos dice: hay un consenso superpuesto. Es un consenso que está por sobre encima de las voluntades y de las finalidades de cada uno. Acordamos, en definitiva, un consenso superpuesto porque en definitiva lo que estamos procurando es encontrar una solución que sea común para todos. Cuando enseñamos en la facultad acerca de la Constitución, en las primeras clases, decimos que la Constitución nació en un marco fundamentalmente de acuerdos, donde los acuerdos, ¿cuáles eran? ¿Qué podía en un momento determinado hablar el señor feudal con los siervos de la gleba? Eran las urgencias. Se encontraban frente al invasor y en consecuencia había que actuar para establecer mecanismos de defensa. Otras veces esas prioridades, esas urgencias estaban porque había que resolver, había que superar, había que atacar una enfermedad determinada, un virus, un paludismo, y en consecuencia los distintos sectores económicos, culturales, filosóficos se juntaban para procurar resolver estas cuestiones. Pero eso no es en sí, ese acuerdo no es en sí una constitución. Una constitución se empieza a perfilar cuando la etapa del feudalismo al capitalismo empieza a reconocer la privacidad, porque hasta ese entonces todo era público. El señor feudal irrumpía en todos y cada uno de los lugares, no había un ámbito privado. El ámbito privado, el reconocimiento de la intimidad, el reconocimiento de la privacidad, es evidentemente el primer eslabón que empieza a separar el Estado del ámbito privado. Y con el ámbito privado, con el ámbito de intimidad, empiezan a plantearse los derechos: el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la propiedad, el derecho a la libertad de pensar, el derecho a publicar sus ideas sin censura previa, los derechos que en definitiva se transforman en un proceso evolutivo en lo que hoy reconocemos como derechos humanos, que son derechos inalienables, derechos imprescriptibles, derechos que están en todos y cada uno de nosotros. ¿Alcanza eso para definir una constitución? No.
porque el derecho puede ser violado, puede ser lesionado, puede ser alterado, puede ser suprimido, puede ser desplazado. Aparecen las garantías, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, la réplica, es decir, esa herramienta que frente a la violación de un derecho me permite reponer el derecho para poder gozar del mismo, desplazar el obstáculo para poder gozar del mismo. Una detención arbitraria, una demora injustificada en una policía, habeas corpus, la posibilidad de interponer un amparo que permita al juez intervenir, actuar y en consecuencia desplazar, ¿qué cosa? La arbitrariedad. Un amparo que implique concretamente, como decía recién Ricardo, frente al problema de la salud, la obra social no me atiende una determinada dolencia, el amparo, ¿por qué? Porque el derecho a la salud no puede estar, en definitiva, impedido de ese goce por una conducta arbitraria, irrazonable, que en definitiva pueda tener una organización vinculada a la salud. Derechos, garantías, pero fundamentalmente empieza a estructurarse la necesidad de encarar en la búsqueda de un administrador que en cierta manera tenga la tarea de un mandato. No nos olvidemos, el administrador es un mandatario. Es un mandatario que en definitiva cumple un imperativo, y el imperativo es cómo y de qué manera organiza, cómo y de qué manera esa comunidad tiene criterios de armonía, de planificación. Pero el mandatario, para evitar una tiranía, una dictadura, una actividad discrecional, necesita en definitiva de personas que empiecen en el ámbito de esa comunidad a llevar certeza. ¿Cómo se llevaba la certeza? ¿Cómo se pasaba de la oralidad, que era el capricho del señor feudal, de acuerdo al humor de cómo se levantaba? La certeza lo da el principio de legalidad. Llevemos al papel escrito, pongamos en escrito, y eso nos va a dar certeza. ¿Por qué? Porque está escrito y porque la escritura en definitiva define cuáles son los comportamientos a seguir. Y aparece entonces la figura del legislador. Los lores, que eran los señores feudales, los grandes propietarios de tierra, la Cámara de Diputados, la Revolución Francesa de 1789, Danton, Barthès, Robespierre, es decir, todo un enfoque realmente revolucionario que en cierta manera conmovió todo lo que conocíamos. ¿Por qué razón? Porque en realidad la Europa de 1789 era monárquica. Piensen en Portugal, en España, en Holanda, en Inglaterra, en el Imperio Austríaco, todo era monárquico. Y no era Francia la que estaba planteándose en ese momento, frente a esa alternativa, una monarquía constitucional al estilo de Inglaterra. No, se planteaba la república. No hablaba de rey, hablaba de presidente. No hablaba del estado de la curia y del estado de la nobleza, hablaba del estado del pueblo. Hablaba de un poder judicial que salía del ámbito del rey para ser un ámbito independiente. Eso fue en 1789. Pero unos pocos años atrás, una ex colonia de Inglaterra, 1776, Estados Unidos, se plantea también la república. Y Jefferson plantea nada menos que una estructura federal. Estados de Estados Unidos, el símil de nuestras provincias en definitiva. Las provincias somos preexistentes a la nación. Cuando pensamos en el preámbulo que los maestros nos imponía leerlos de memoria, los representantes de las provincias reunidas en Congreso General Constituyente, los representantes, las provincias preexistentes a la nación. La nación no conformó las provincias, la nación no formó las provincias. Somos las provincias las que formamos la nación. Y como decía bien Ricardo, acá a pocos kilómetros, 1852, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, armamos una estructura después de Rosas con Urquiza donde no estaba Buenos Aires. Olvidamos muchas veces, omitimos esa circunstancia. Buenos Aires se incorpora después en Pavón, 1860. En 1852, 1853, los representantes de las provincias
un poco como si fuéramos nosotros, los representantes de las provincias, nos reunimos para conformar ¿qué cosa? El Estado argentino, sin Buenos Aires. Por eso Vidar Campos, que fue probablemente el que nos formó a todos los constitucionalistas, nos decía enfáticamente en esa época, bueno, no estaban los tres elementos que conforman el Estado, población, territorio y gobierno. No lo estaban porque no estaba Buenos Aires, no estaba la ciudad ni la provincia de Buenos Aires, y en consecuencia las provincias estaban acotadas a las provincias que formaban parte de la Confederación con Urquiza. No estaba el territorio completo, no estaba la población completa, no estaba el derecho completo. Eso definitivamente se cierra en 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires después de Pavón y empezamos en consecuencia a jugar un papel decisivo. Y en ese ámbito, la generación del 37, la generación del 80, no pudo prever, ¿qué cosa? La importancia de la inmigración. Los italianos, los españoles, los árabes, los judíos, que en definitiva venían como consecuencia de lo que significó los efectos colaterales de la Revolución Industrial de 1750, con un grado de conciencia, con un grado de militancia, con la conciencia que tenía fundamentalmente política, porque habían experimentado el poder que da a un sujeto un voto. Y esto transformó la sociedad argentina con la inmigración y aparece la ley Sáenz Peña, aparece Irigoyen, 1916-1922. Entonces, esta es un poco la historia de la Constitución y esta es un poco la razón que nosotros empezamos a movilizarnos en función de reconocer un documento que está escrito y donde aparecen derechos, garantías, la organización federal, la estructura de los departamentos. Miren, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de los 19 departamentos en la provincia de Santa Fe. Y he pasado a hablar de nodos, pero claro, los senadores se me enojan. Pero en realidad, esta provincia de Santa Fe ya no tiene cuña boscosa, no tiene cuencas lecheras, no tiene en definitiva lo que históricamente, económicamente, socialmente implicó la división de esta provincia en 19 departamentos. Los 5 nodos que en consecuencia empezamos a gestionar, creo que de alguna manera es algo mucho más razonable en la estructura organizativa y fundamentalmente poblacional. Tenemos departamentos en el norte que están despoblados, que están carentes de cualquier sustento económico. ¿Por qué? Porque vivimos una ficción, una división política de 19 departamentos que no tiene sustento hoy en el 2018. Hablamos también de una constitución santafesina que data de 1962, hace 56 años. Es una constitución obsoleta. Es una constitución que fue producto del posperonismo. Es una constitución que fue producto del desarrollismo. Es una constitución que evidentemente en 1962 no pudo prever Onganía, no pudo prever a Videla, no pudo prever, en definitiva, un sinnúmero de situaciones que se empezaron a plantear en nuestra provincia en el orden nacional. Hoy conversaba con un periodista acerca de 1962 y yo decía, 1962 había Guerra Fría, estaba Laos, estaba Camboya, estaba Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, la lucha por las independencias de las colonias africanas en Asia, era otro mundo. Era un mundo bipolar donde aparecía el tercer mundo, aparecía la OPEP, no era la Venezuela de hoy, era otro entorno, era otro Estados Unidos, era otra Europa, era la posguerra. Hoy vivimos en una situación completamente diferente en el orden nacional. Hoy lo tenemos a Trump en Estados Unidos, Europa se debate, Putin en Rusia, las colonias de alguna manera consolidadas, China que en 1949 fue totalmente ignorada y desplazada. Hoy, la presencia de China en el mundo y en el concierto de las naciones, somos
otro mundo y somos otra provincia porque es otro país. Cuando yo hablo de 56 años, 1962, y digo que la Constitución es obsoleta y por eso es inevitable reformarla, no me refiero únicamente a la Constitución santafesina. Cuando digo la reforma de 1994, evidentemente contemplaba otra situación, hay muchos que me dicen, ¿cómo? La tuvimos ahora, prácticamente al alcance de la mano, ¿qué estás diciendo? Pero en 1994 era el menemismo, era la política neoliberal, era el cierre de los ferrocarriles, era Cavallo. No es la Argentina que hoy evidentemente transitamos. ¿Por qué? Porque la Constitución, y a esto quiero llegar, se retroalimenta permanentemente, se retroalimenta. La Constitución es un documento que es absolutamente dinámico. Esto es una concepción novedosa que yo de alguna manera transmito a mis alumnos. La Constitución no es la letra escrita. La Constitución de 1962 no es otra cosa que la Constitución escrita por una generación para una situación determinada, que hoy nosotros tenemos que soportar. Señores, no tenemos nada que ver con aquella generación, es otra generación. Lo decía Ricardo recién, es otra generación, es otra sociedad. No había Windows, no había Internet, no había Facebook, no había computadoras, no había teléfonos celulares. Y el alumno que me dice, no, eso es imposible. Cuando le decimos que recuperamos el derecho en 1983 y no teníamos computadoras, teníamos la Olivetti. Cuando le decimos que no teníamos celulares, alquilábamos casas y nos sentíamos reconfortados porque la casa venía con el teléfono negro. Y cuando yo viajaba a Europa y tenía que comunicarme con el Congreso, teníamos que hacerlo a través de operadoras. Y cuando empezamos a usar el fax, teníamos que buscar hoteles que tuvieran fax para que llegara a la Cámara. ¿Por qué? Porque había que conseguir el papel vegetal, que era ese papel que transmitía, pasaba, pero después se borraba. ¿Cuándo fue esto? Nuestra generación, en 30, 40 años, vivió todo esto. No podemos hoy pensar, sinceramente pensar, que esta Constitución, la de 1962, hoy puede estar vigente. No es así. Me encantaría, pero hoy las constituciones hay que acostumbrarse. Aquella Constitución de 1853-60, que hasta 1994 recibió modificaciones menores, y que algunos próceres decían, tenemos una Constitución vigente, una Constitución abierta, una Constitución que permite ser interpretada en cualquier momento, era mentira. Porque la Constitución, en definitiva, es la letra escrita para una coyuntura. Es cierto lo que dijo recién el ministro, cuando dijo, siempre los que se oponen a la Constitución, lo primero que indican, no es el momento. ¿No era el momento para Urquiza? No. El pueblo está dividido, Buenos Aires no participa. La Constitución de 1853. Después se vino Buenos Aires, después vinieron los porteños y tuvieron, en definitiva, que plantearlo. No era el momento en 1994, Alfonsín tuvo que salir a hacer el Pacto de Olivos. Yo fui muy crítico con el Pacto de Olivos, muy crítico, no estaba de acuerdo con el Pacto de Olivos. Pero él me demostró que en realidad no era descabellado lo que estaba haciendo, porque Menem había hecho un juego perverso. Había aprobado en Cámara de Diputados, a través de un diputado liberal ya fallecido, Duranoña y Bedia, que había planteado una ley con 2 artículos, no sé si te acordás, Pini. Una ley con 2 artículos. El primer artículo dice, a los fines del artículo 30 de la Constitución Nacional, las 2/3 partes deben entenderse, 2/3 partes de los presentes, que era el gran debate, que fue el gran debate en 1949 con la Constitución peronista. ¿Son 2/3 partes de los presentes o del total? Y ese artículo decía, a los fines del artículo 30 debe interpretarse que la Constitución dice 2/3 partes de los presentes. Artículo 2 de forma. Pero en el Senado, otro senador liberal había aprobado con la mayoría menemista
una constitución que era feudal, con reelección ilimitada de Carlitos Menem. Y frente a ese juego perverso que se cruzaba, Alfonsín dijo, no, pará, vamos a buscar una solución. Y apareció esta Constitución de 1994, donde evidentemente la historia del Pacto de Olivos tiene que ver con esto, tiene que ver con esta situación que se planteó en un momento determinado en el Parlamento argentino. Entonces, lo que quiero señalar, básicamente, es que esa Constitución que se retroalimenta tiene necesidad, en consecuencia, de salirse de la letra escrita, porque no ayuda. No es el momento, siempre lo ha planteado la oposición. Hay una oposición que sistemáticamente juega con algunos argumentos para oponerse. ¿Cuál es la realidad? Sincerémonos, ¿cuál es, en definitiva, el problema que juega hoy frente a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe? Porque Reutemann impulsó la reforma de la Constitución, Obey impulsó la reforma de la Constitución, Wiener impulsó la reforma de la Constitución. Berner estaba de acuerdo con la reforma de la Constitución, he tenido conversaciones personales con Berner, estaba de acuerdo con reformar la Constitución. ¿Cuál es el problema? Entonces viene Macri, o viene mejor dicho Roy Molina, que es lo mismo, y nos dice, no, el problema es que está el proceso de la reelección. ¿Pero vos no apoyás la reelección de Macri en el 19? Sí. ¿Y cómo es eso? Porque si no estás de acuerdo con la reelección de Macri, decilo, si no estás de acuerdo con la reelección. A ver, hay una cosa que tenemos que entender, independientemente de la hipocresía y de la actitud corporativa y de la especulación política que tienen algunos legisladores. Lo que tenemos que entender fundamentalmente es que vivimos en una república. Y muchas veces me pregunto, ¿qué significa vivir en una república? Decimos permanentemente, República Argentina. ¿Qué significa ser republicanos? Periodicidad en los mandatos. A mí no me gusta lo de Formosa. A mí no me gusta lo de Rodríguez A. Pero es razonable, 4 años y otros 4 años, como tenemos en el orden nacional. Mi diferencia con la reforma de 1994 es que yo sostenía 4 años, con la posibilidad de 4 años más y nunca más. Y nunca más, como en Estados Unidos. A dar conferencias, como hace Clinton, Obama. No, se deja pasar un periodo y ahora la posibilidad de que Cristina pueda ser candidata a presidenta. Es dejar pasar un periodo. Y acá, en la provincia de Santa Fe, somos una de las 3 provincias que no ha reformado su constitución desde 1994. Hay 3 provincias en el país que no han reformado su constitución. Pero lo que es incomprensible en nuestra provincia es que todos son conscientes que la constitución hay que reformarla. Pero está el argumento, no es oportuno. No sé, siempre va a ser oportuno reformar la constitución. Yo tampoco estoy de acuerdo con que las constituciones se reformen a través de convenciones constituyentes. Estoy de acuerdo con las enmiendas. Es más inmediatez. Si vos ponés 2/3 partes del total, ponés mayoría calificada, la reforma de la Constitución se tiene que hacer, pero tenés que lograr una mayoría muy importante, 2/3 partes del total de los legisladores. Es lo que hace Estados Unidos con sus enmiendas. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite una inmediatez que no es precisamente lo que genera la Constitución rígida que requiere y exige la Convención. El otro tema que es importante señalar es que la legislatura no reforma la Constitución. Acá se señala muchas veces por el periodismo, la legislatura va a debatir acerca de la reforma constitucional. No, señor, la legislatura no debate la reforma de la Constitución, debate el temario. El que va a debatir la reforma de la Constitución es la Convención Constituyente. Es la Convención Constituyente que nosotros vamos a tener que elegir democráticamente una vez que la legislatura diga es necesaria la reforma, y el temario es este. Un temario amplio, lo vimos en el proyecto que presentó el gobernador. El gobernador no dice
va a haber reelección. El gobernador dice, queda habilitada el debate para la reelección, queda habilitado el debate para incorporar los derechos y garantías, queda incorporado el debate para cambiar fundamentalmente esta situación que vimos o que venimos padeciendo en el ámbito de la República, que son estos cargos vitalicios. Yo decía antes, vivimos en una república, periodicidad de los mandatos. Un mandato de 4 años en un gobernador, con la posibilidad de otros 4 años más y nunca más, parece razonable. Un mandato de 4 años con opción a 4 años más de un diputado, parece razonable. Parece razonable fundamentalmente en los diputados y senadores, porque hoy esta corporación política está poniendo tapones a todo un proceso de generación donde la juventud no puede llegar, es un verdadero tapón. Están enquistados en el poder, hay legisladores que hace 15, 20, 22 años que son legisladores. Viven del Estado, no saben hacer qué otra cosa. Necesitamos, en consecuencia, una periodicidad de mandatos, una sociedad más moderna y, fundamentalmente, un criterio que, en cierta forma, colabore y ayude para que una generación empiece a asumir responsabilidades. Me parece bien que unifiquemos 18 o 16 años. Hoy la Nación, con los 16 años, te habilita a un santafesino a votar para presidente de la República, pero no puede votar, la persona de 18 años no puede votar en definitiva para gobernador, de 16 no puede votar para gobernador. Yo tengo 16 años, los pudiera tener de 9.